Mucha atención, colombianos, porque Señal Informativa de Señal Colombia reveló información de cómo el expresidente Alvarito, ese que tanto quieren algunas personas en Colombia, entregó la gerencia al señor Cardona y cómo desde el primer día, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, empezaron a desbalcar y a robarse la salud, la plática de los colombianos. Por otro lado, al señor lo llamaron para hacerle algunas preguntas, pero no quiso rendir ninguna declaración, pues mientras más hable, más se puede hundir este personaje. Empezando desde el principio, vamos a hablar de cómo amaneció hoy el dólar. Pues el dólar bajó incluso, está en 3.891 pesos. Aquí está para aquellos personajes que decían que el dólar se iba a subir a 10.000, incluso que iba a llegar hasta 15.000 pesos. Pues empezando desde lo que les dije en el inicio, Señal Colombia reveló esto. Señal investigativa. El expresidente Álvaro Uribe le confió a José Cardona en el 2009 la estructuración de la nueva EPS que él mismo fundó y lo dejó a la cabeza de la entidad. Cardona gerenció la nueva EPS durante 14 años al lado de una junta directiva llena de políticos aliados de los intereses de varios expresidentes. Allí se encuentran el hermano del expresidente Germán Vargas Lleras y la excandidata presidencial del Partido Conservador Noemí Sanín, entre otros. Aquí la pregunta es cómo estos personajes que estuvieron en la presidencia en ese tiempo no se dieron de cuenta del desbalgo tan grande que estaba pasando y del robo que estaban generando ante la salud de los colombianos. Es algo que deja que pensar. Y si uno pone a pensar hacia dónde se va esa plática, en dónde termina, en qué políticos terminan llenándose los bolsillos a base de estos robos que hacen estas personas y de cómo maquillan algunas facturas para lucrarse los bolsillos y dejar que algunos colombianos incluso mueran, porque para ellos la salud de los colombianos de a pie no importa. Esto fue lo que dijo Señal Investigativa. Como hemos visto hasta ahora, Cardona es un médico muy conocido por estos 4 expresidentes de Colombia que ven en pantalla, principalmente del expresidente Álvaro Uribe, que le confió en el 2009 la estructuración de la nueva EPS que él mismo fundó y casi de inmediato lo dejó a la cabeza de esa entidad. Por esa misma razón, Joana, José Fernando Cardona gerenció la nueva EPS durante 14 años, al lado de una junta directiva que ven en pantalla, llena de políticos cercanos o aliados de los intereses de todos esos expresidentes, políticos como el hermano del vicepresidente Germán Vargas Lleras o la otrora precandidata presidencial del Partido Conservador, Noemí Sanín. Varios de ellos, como lo deberá determinar la justicia, habrían conocido de antemano de esos 5 billones en facturas ocultas y por eso se negaron a firmar los estados financieros cuando Cardona fue sacado de la presidencia de la nueva EPS en enero de 2024. De hecho, en ese momento es cuando empieza a salir a flote lo que se estaba tapando. Y lo más grave aún, como lo contó el primer interventor de la nueva EPS en el gobierno Petro, Julio Rincón, es que esa facturación oculta empezó a incorporarse en las deudas a partir de mediados de 2022, justo cuando el presidente Petro ganó la presidencia de la República. Pues según estas personas utilizaron estas facturas maquilladas, incluso para echarle la culpa al presidente Gustavo Petro, como lo han venido haciendo en los últimos días, en los últimos años. Pues el señor Álvaro Uribe y algunas personas de su séquito pues han dicho que el presidente Gustavo Petro fue el que dañó la salud de los colombianos y que dañó las EPS, a lo cual esto ya venía dañado desde hace años. Este robo ya se había presentado desde hace años y el que reveló y destapó este nido de ratas fue el mismísimo presidente Gustavo Petro, que se encargó de destapar cómo la nueva EPS se estaba robando la salud de nosotros los colombianos. Como lo pueden ver en pantalla, se pasó en 2022 de una facturación de clínicas y hospitales que le cobraban a la nueva EPS 14,7 billones de pesos por 10 millones de afiliados, a cobrar en 2023 21,9 billones de pesos con 10,9 millones de afiliados. O sea que a pesar de que los afiliados no subieron ni siquiera 1 millón, los pagos que pretendía hacer Cardona ascendían a 5 billones de pesos,
que había escondido en facturas. Con la más completa información vamos así a una primera pausa institucional, pero al regreso esperen, ¿qué dice? La pregunta es, durante tantos años y tanto desfalco que hubo entre la nueva EPS, ¿en dónde terminó esa platica? ¿Y qué políticos se favorecieron y llenaron sus bolsillos a base de los pobres colombianos que reciben, pues digamos, recibían los medicamentos en ese entonces? Porque ya para eso no se encontraban medicamentos. Algunos se robaban la salud hipócritamente y venían y decían que el que estaba dañando el sistema de salud en Colombia era el presidente Gustavo Petro. Pues al señor lo llamaron para hacerles algunas preguntas, a la cual no quiso dar declaraciones. Incluso pues dijo que hablaran con el abogado de él. Vamos tener su opinión telefónicamente y pues no sé si de pronto pueda contestarme unas preguntas. No, yo con mucho gusto le doy el teléfono de mi abogado y él le contesta. Doctor, si usted quiere. ¿Y será que su abogado puede explicarnos, por ejemplo, si, o sea, el tema de la plata, los 70.000 millones de pesos, para dónde se desviaron? Él le explica la plata. Y el tema también de por qué se aprobaron los estados financieros maquillados. Todo lo del proceso él lo explica. Lo que pasa es que las preguntas son más de su autoría como director de la nueva EPS. No, si usted me está hablando del proceso, usted me está hablando del escrito de acusación, ¿cierto? Le estoy hablando de un programa que vamos a hacer, sí, por eso, que estamos desarrollando, en el que se le acusa a usted precisamente de aprobar estados financieros maquillados. La pregunta que yo le hago precisamente es ¿por qué los aprobó? Por eso le digo, en el escrito de acusación, el doctor, mi abogado, le puede contestar, ¿le parece? Entonces yo le doy el teléfono, yo le digo a él que le va a dar el teléfono suyo para que se comunique con usted. Perfecto, doctor. Al doctor William Adán. Cuelga el señor. Pues si el gobierno actual no destapa este nido de ratas, pues lamentablemente hubieran seguido robando la salud de los colombianos estas personas. Pues a ellos no les importa. Ahora, ¿a dónde habrá quedado esa platica? No se sabe. Ojalá investiguen y se den de cuenta quiénes fueron los principales involucrados en este robo a nosotros. Colombianos, este video ha llegado a su fin. No olviden suscribirse para traerles más comentarismo político y análisis político. Déjenme saber en los comentarios qué piensan y nos vemos en la próxima.